planteamiento es este. Hay dos equipos en un sistema abierto. Es un compresor adiabático que se acciona por medio de una turbina adiabática. Bueno, esto significa que para alimentar de energía al compresor no se utiliza directamente energía eléctrica, sino que se utiliza un eje en común que la turbina rota para dar potencia al compresor. La turbina trabaja con vapor de agua que entra a 12.5 megapascales, 500 grados centígrados, y sale a 10 kilopascales. Me dicen que el flujo másico del vapor de agua es a la entrada y a la salida también, es de 25 kilogramos por segundo. Y la salida de la turbina es una mezcla líquido-vapor, es decir, la calidad es de 0.92. Ok, y en el compresor se está comprimiendo aire desde una temperatura de 295 Kelvin hasta una temperatura de 620 Kelvin. La presión cambia desde 98 kilopascales hasta 1 megapascal. Hay que determinar la potencia neta alimentada al generador por la turbina, porque bueno, además aquí este eje rotatorio está alimentado a un generador. Y hay que determinar la tasa de generación de entropía dentro de la turbina y el compresor durante este proceso. Bueno, eso yo lo represento como SG en el compresor y entropía generada en la turbina. Ese es el planteamiento. Es un sistema abierto, entonces voy a requerir entalpías, voy a requerir entropías de tablas para poder determinar el dato de entropía. Y voy a requerir un balance de energía en el compresor, un balance de energía en la turbina. Ese es el planteamiento. Ok, entonces vamos a comenzar a plantear este problema. Básicamente yo requiero determinar datos de entalpías y entropías de cada corriente. Bueno, este es el sistema. Voy a determinar cambios de entropía a esta corriente le voy a llamar 1, a esta le voy a llamar 2. A la entrada de vapor de agua 3, a la salida de la turbina 4. Lo primero que hay que determinar es en qué estado se encuentra el vapor en la corriente 3. Se entra a una turbina, debe ser vapor sobrecalentado. Y en la corriente 4, como me dicen el dato de calidad que es 0.92, bueno, yo sé que es saturado y es una mezcla líquido más vapor, 92% vapor en masa, 8% líquido. Entonces, bueno, vamos a comenzar a leer primero las propiedades del vapor. Para esto requerimos la tabla del libro de Cengel, voy a utilizar la A4. Bueno, primero necesito de vapor sobrecalentado. Entonces voy a ir a la tabla A6. En unidades del sistema internacional. Bueno, tengo la presión determinada de 12.5 megapascales y 500 grados centígrados. Entonces busquen 12.5, si no viene hay que interpolar. Sí está. Y bueno, noten que la presión de saturación del vapor a esa temperatura sería 327. Como yo lo tengo a 500, puedo deducir que es vapor sobrecalentado. Entonces a 500 hay que leer entalpía y entropía. La entalpía me va a servir para los cálculos de potencia, la entropía me va a servir para los cálculos de entropía o de generación de entropía. Bueno, es la tercera columna y la última columna. 3343.6 es el valor de entalpía, que lo voy a anotar acá, H3, 3343.6. Está en kilojoules por kilogramo. Y S3 es la entalpía de esta corriente.
es 6.4651. Y son kilojoules por kilogramo Kelvin. De eso ya. Ahora ya tengo la corriente 3, me falta la corriente 4. La corriente 4, como es una mezcla líquido-vapor, bueno, voy a determinar la propiedad, cualquier propiedad M, como la propiedad del líquido saturado, más la calidad, X2, le voy a poner X4 o X nada más para no confundir, por la propiedad de evaporación que se reporta en tablas como SFG. Entonces, primero para la entalpía 4 y para la entropía 4, yo necesito el valor de entalpía del líquido saturado, lo pondré aquí, más la calidad por el valor de entalpía de evaporación, y igual en S4. Lo leo saturado de la tabla de presiones a 10 kilopascales. Siempre que es saturado y conocen una variable, la otra variable queda definida. Entonces voy a ir a la tabla 5 y voy a leer las propiedades a la presión de 10 kilopascales. Si entonces a 10 kilopascales yo voy a leer HF, que es 191.81 de acuerdo aquí. 191.81, esto tiene unidades de kilojoule por kilogramo, más 0.92 por la entalpía HFG, que se reporta aquí en medio, 2392.1. A 10 kilopascales, la presión es de 10 kilopascales. 7 es 2392.1. 92.1, y todo esto tiene unidades de kilojoule por kilogramo. Eso me da la entalpía H4. Bueno, para entropía S4 igual, yo leo la entropía del líquido saturado, SF, le sumo calidad por entropía de evaporación, que es SFG. Entonces, la entropía del líquido saturado es 0.6492. Más la entropía de evaporación, que es 7.5 prácticamente, 4996. Calidad por 7.4996. Estos dos términos van a tener unidades de kilojoule entre kilogramo Kelvin. La calidad es adimensional. Bueno. Ok, hay que hacer. ¿Cuánto nos da la entalpía H4? Ok, 2392.54. Entonces 2392.5 kilojoules por kilogramo. ¿Y la entropía cuánto da? 7.5488 y son kilojoules por kilogramo Kelvin. Bueno, ya tengo las propiedades del vapor que entra y sale de la turbina. Yo sé que es adiabático. Voy a leer ahora las propiedades del aire.
En este caso las propiedades del aire se leen de tabla también y vamos a usar la tabla A17. Bueno, esta es la tabla A17 del libro de Sengen. Aquí un detalle. Para un gas ideal, esta tabla considera que el aire es un gas ideal. La entalpía solo depende de la temperatura. La entropía depende de la temperatura y depende de la presión. Entonces aquí se plantea el cambio de entropía estándar solo con el cambio de temperatura. Este lo vamos a ajustar también por el cambio de presión. En el balance ahorita lo hacemos. Primero voy a leer entalpía del aire a la entrada. Aquí, bueno, la entalpía es independiente de la presión para un gas ideal, lo leo solo a 295 Kelvin. Bueno, aquí pasa algo curioso con estas unidades, prácticamente el valor numérico de temperatura es igual al valor numérico de entalpía en kilojoules por kilogramo. Si alguna vez olvidan su tabla de aire, la temperatura casi es igual a la entalpía. Por ejemplo, 240, 240.02, 580, 586, ahí varía un poco a temperaturas mayores. Pero bueno, no tengo problema al dato de entrada, que es 295. La entalpía de entrada es 295.17. Lo voy a rotular aquí. S1, H1, 295.17 y son también kilojoules por kilogramo. Voy a leer para este mismo flujo entropía 1 estándar. Bueno, que es el cambio de entropía que solo considera temperatura. Este lo voy a ajustar con el cambio de presión para el compresor. Leo entonces H1 y S1 directamente es este dato, 1.68515. Y bueno, lo voy a anotar aquí. 515 y son kilojoules por kilogramo Kelvin. Ya tengo este flujo de entrada. Me falta el de arriba. Teniendo las propiedades con balances, yo puedo calcular potencia de turbina, potencia de compresor, generación de entropía de potencia, del compresor y de la turbina. Vamos a hacer lo mismo para el estado 2, que son 620 Kelvin. Bueno, entonces a 620, yo lo tengo por acá. La entalpía específica es 628.07 y la voy a anotar acá. 628.07 son kilojoules por kilogramo. Y voy a anotar entropía 2 estándar. Que es 2.44356. Es este valor. Y eso está en kilojoules por kilogramo Kelvin. Bueno, ya terminé de leer entalpías y entropías. Lo que sigue es hacer un balance. El problema me pide dos cosas. Me pide potencia neta alimentada por la turbina al generador. Es decir, aquí yo le voy a llamar potencia neta. Y bueno, esta potencia es la potencia que alimenta la turbina menos la potencia que se consume en el compresor. Porque esta turbina alimenta tanto el compresor como el generador. Entonces voy a requerir potencia de la turbina, potencia del compresor. Y además me pide cambios de entropía
que se calculan para la entropía generada en el compresor y entropía generada en la turbina. Me piden esos dos. Lo que sigue sería determinar la potencia de la turbina, la potencia del compresor por separado, y la resta me va a dar la potencia neta de este proceso. Entonces vamos a hacer el balance en ambos equipos para determinar la potencia neta. Bueno, a grandes rasgos, en el compresor, el sistema de control o el volumen de control que se define es este. Se considera que es adiabático, no hay calor, se considera que no hay cambio de energía cinética ni potencial. Básicamente la potencia del compresor es el cambio de entalpía del compresor por unidad de tiempo. O bien lo pueden expresar así. Potencia del compresor es igual a flujo másico del aire, particularmente, por entalpía de salida menos entalpía de entrada. Yo los rotulé 1, 2, 3, 4. Entonces sería entalpía de H2 menos entalpía H1. Y eso lo voy a sustituir numéricamente. Potencia del compresor es igual a flujo másico de aire, que me dice que son 10 kilogramos por segundo. Por H2 menos H1. H2 nos dio 628.07 y son kilojoules por kilogramo. H1 nos dio 295.17 y también son kilojoules por kilogramo. Esa operación me da la potencia neta del compresor de aire. Y bueno, me debe dar positivo de acuerdo a la notación que yo uso, porque se alimenta al compresor, el trabajo entra, consume potencia. Entonces son 10 por 628.07 menos 295.17. Y estos son kilowatts. Se elimina kilogramo con kilogramo, kilojoule entre segundo es kilowatt. Debe ser 3.329 kilowatts. Positivo porque el compresor consume potencia. Y bueno, me falta calcular la potencia neta de la turbina. Le voy a llamar potencia de T. Y pasa lo mismo, no hay calor. De hecho, el enunciado mismo nos dice que son adiabáticos los dos equipos. No hay cambio de energía cinética, no hay cambio de energía potencial. Entonces, igual, el cambio de entalpía de la turbina equivale al trabajo o a la potencia generada. La única diferencia entre un compresor y una turbina es que son equipos opuestos. Un compresor consume potencia para aumentar la presión de un gas. Noten que este gas se comprime desde 98 hasta una presión mayor. En una turbina es al revés, una turbina genera trabajo mediante la expansión de un gas. En una turbina la presión inicial es mayor, la presión de salida es menor. Bueno, directamente entonces, la potencia de salida de la turbina sería el flujo másico, pero ahora de agua, por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Entonces, potencia de la turbina va a ser igual al flujo másico de agua, que son 25. La entalpía H4 nos dio 2392.5. Son kilojoules por kilogramo. Menos entalpía de entrada a la turbina, que son H3, 3343.6.
son kilojoules por kilogramo. Esa operación me va a dar la potencia de la turbina. De acuerdo a la notación que yo uso y a la convención de signos, esto debe dar negativo. Yo considero que la potencia de una turbina sale del sistema, entonces es negativa, con signo opuesto al compresor. En cualquier convención de signos, la potencia de compresor y de turbina deben tener signos opuestos. 2392.5 menos 3343.6. Bueno, me da menos 23.777.5 kilowatts. Pero noten que la potencia que sale de la turbina es mayor, mucho mayor que la potencia que entra del compresor. Esta cantidad de potencia alcanza para alimentar el compresor y además alcanza para alimentar el generador. Nada más hay que restar. Ahí para resolver el inciso A, la potencia neta del proceso es la potencia generada por la turbina menos la potencia generada en el compresor. ¿Cómo lo planteamos? Potencia de la turbina menos potencia del compresor. De estos datos se consume 3.329 kilowatts de la potencia de la turbina. Si consideran valores absolutos, lo restan. Si no consideran valores absolutos, lo suman. Aquí la lógica es la siguiente. Lo voy a sumar. La lógica es, bueno, la turbina genera una cantidad de potencia. De esa cantidad de potencia, una parte se consume en el compresor y otra parte se alimenta al generador. No puede ser mayor la potencia neta que la potencia de la turbina. Entonces aquí numéricamente, si lo van a tomar con los signos que tenemos aquí, bueno, sería menos 23.757.5 más 3.300. Y eso sale del sistema. Con base a esa notación de signos, le voy a poner positivo. Déjenme ver si encuentro un... Si, por ejemplo, para resolver esta siguiente parte, yo agregué cuánta electricidad se produce si el generador tuviera una eficiencia del 85%. El generador funciona alimentando la potencia que provee el sistema por medio de movimiento de eje. Un generador eléctrico, les comentaba, funciona mediante la ley de inducción de Faraday, que a grandes rasgos tiene este proceso. Por ejemplo, dentro de un generador, que no es más que una coraza que tiene campos magnéticos variables, o sea, se fomenta un campo magnético opuesto. Por ejemplo, esto es un campo magnético sur, campo magnético norte. El eje estaría conectado aquí. Entonces, por medio de una bobina, que esto se encuentra girando accionado por la potencia, genera un campo magnético variable. Eso, de acuerdo a la ley de Faraday, produce un flujo de electrones, que un flujo de electrones a través de un conductor es un campo eléctrico. Entonces, así es como puedo transformar potencia mecánica específicamente en trabajo eléctrico. Entonces, bueno, si yo tuviera un generador con una eficiencia de 85%, la potencia del generador es precisamente 85% de la potencia neta. Esto sería el generador. Nada más habría que multiplicar por 0.85 el dato que acabamos de calcular de menos 20.000.
Bueno, nos debe dar 17.000. $381.2 y esto está en unidades de igual, son kilowatts, sí o menos 17.4 megawatts. Si conocen la eficiencia del otro equipo. Vamos a pasar al inciso B entonces, mantenemos el mismo diagrama. El inciso B me pide generación de entropía en el compresor, o entropía generada aquí, y entropía generada en la turbina. Para esto se realiza lo que se llama un balance de entropía. Un balance de entropía básicamente me dice que la entropía generada es igual al cambio de entropía de las corrientes y esto multiplicado por el flujo másico de las corrientes menos el cambio de entropía de los alrededores. El cambio de entropía de los alrededores se calcula como la cantidad de calor transferido a los alrededores. Aquí se resta porque el signo depende de qué tome como sistema. Si yo tomo en cuenta el sistema de los alrededores, este término se vuelve negativo. Bueno, hay dos formas. Yo lo puedo considerar así. La cantidad de calor que se transfiere a los alrededores entre la temperatura de los alrededores. Es decir, todo lo que no es sistema. Además, bueno, la cantidad de calor transferido desde el sistema a los alrededores tiene signo opuesto. Aquí no nos vamos a complicar porque las dos, la turbina y el compresor, son adiabáticos. Aquí no transfiere calor, aquí no transfiere calor, entonces este término lo puedo eliminar. Y el cambio de entropía generado es nada más el cambio de entropía de los alrededores por el flujo, perdón, de las corrientes, por el flujo másico. En el caso del vapor de agua, como yo tengo datos de entropía de tablas de vapor, son datos reales, es nada más entropía de salida menos entropía de entrada. Sin embargo, el aire se tomó como un gas ideal. Para eso vamos a hacer un ajuste con la presión. Vamos a hacer lo siguiente. Ok. Bueno, para la entropía generada en la turbina, bueno, directamente sería el flujo másico de vapor de agua por la entropía, a este le llamé 1, 2, 3 y 4, 4 menos entropía 3. Y bueno, el flujo másico de vapor de agua me dice que era 25. Ya leímos de tabla entropía 4 y entropía 3. Eso lo vamos a retomar aquí. Entropía 4 nos dio 7.5488. Entonces lo voy a sustituir aquí. Estos son kilojoules por kilogramo Kelvin. Menos entropía 3, que es 6.4651 kilojoules por kilogramo Kelvin. Y bueno, eso me va a dar la entropía que se genera en la turbina, solamente con vapor de agua. ¿Y esa es la que vamos a usar para los cambios de las corrientes? Sí, este sería el cambio de entropía de las corrientes. Este sería ya el resultado. 7.5488 menos 6.4651 me da 27.
y aquí ya estaría en kilojoules por cada grado Kelvin. Ese es el cambio de entropía total. Es positivo porque el proceso sí es espontáneo. De acuerdo a la segunda ley, sí es posible. Sí, me faltó ahí el segundo. Esto es kilowatts entre Kelvin. Sí es posible entonces realizar este proceso de forma espontánea. El cambio de entropía total es positivo. Bueno, eso es en la turbina, porque yo pude leer de tablas entropía global. ¿Cómo calculan el cambio de entropía de un gas ideal? En la 17, ¿no? Para el caso de aire. Sí. ¿Cómo? De tabla tenemos el cambio de entropía estándar, pero en un gas ideal hay que considerar cambio de entropía con temperatura y cambio de entropía con presión. La tabla solo maneja cambio de entropía con temperatura. ¿Cómo ajusto el cambio de entropía por presión? Si no tuvieras tabla, sí. Aquí no, ya que tienes la tabla, bueno, si quieren la deducimos. Bueno, esto es teórico. Este es el cambio de entropía de un gas ideal. Este. Bueno, no voy a hacer la deducción. Vamos a tomar directo esta ecuación. Vamos a ver cómo se plantearía para el cambio de entropía generada en el compresor de aire. Bueno, en el compresor de aire, yo necesito determinar cuánta entropía se generó. Para esto, estamos tomando tablas de gas ideal. De gas ideal yo pude leer entalpía, que no depende de la presión, pero entropía sí depende de la presión para un gas ideal. A grandes rasgos, la entropía generada en el compresor es el cambio de entropía en el compresor que sufre el aire cuando va desde 98 kilopascales, esto es T1, y 2, más bien P1, y 295 Kelvin, esto es temperatura 1, pasa hasta una presión de 1 megapascal, esto es presión 2, y 620 Kelvin, esto le llamo T2. El cambio de entropía de un gas ideal se deduce utilizando la primera ley de la termodinámica. Bueno, ya en sesiones anteriores la hemos deducido. Partimos de primera ley. Sabemos que entalpía es energía interna más producto presión volumen. Entonces yo requiero determinar cambio de entropía, que es diferencial calor entre temperatura absoluta. La deducción llega a esta ecuación. El primer término, que sería la integral de T0 a T de Cp entre R dt entre T,
representa el cambio de entropía solo con temperatura. El segundo término representa el cambio de entropía solo con presión. Si tienen tablas, la primera integral la pueden leer de tabla, que fue lo que hicimos. Si no, tienen que determinar esta integral con CP variable. Aquí se reporta delta S entre R, esto es adimensional. Si quieren delta S, bueno, hay que multiplicar por R la integral y por R este término. Entonces, nosotros tenemos ese dato. Yo tengo este dato. Aquí lo que voy a hacer es multiplicar término a término por R. Esto va por R. Esto va por R. Esto se plantea de acuerdo a la tabla del libro de Smith porque reporta CP en función de la temperatura con respecto a R. Y bueno, esto directamente es toda esta integral que ya leímos de tabla, directamente es el cambio de entropía de las corrientes. El libro de Sengel le llama cambio de entropía estándar, el cambio de entropía referido solo a la temperatura. A eso le tengo que restar menos R por el logaritmo natural de la presión final, que de acuerdo a nuestra notación, la presión final sería P2, que es 1 megapascal, o bien 1000 kilopascales. Este cociente debe ser adimensional, entre 98 kilopascales. Presión final entre presión inicial. Entonces, delta S ya lo tenemos de tabla, sería S, esto es S1 y esto es S2, sería S2 menos S1. Eso ya lo leímos de tablas. Entonces la entropía generada sería S2 menos S1. Aquí lo voy a modificar así. Entropía generada en el compresor. Esto es S2 menos S1, que ya tengo los datos, menos R, logaritmo natural de este dato que es adimensional, de 1000 entre 98. Aquí la pregunta es qué dato de R voy a utilizar, qué valor de la constante universal de los gases necesito utilizar. Necesitaría utilizar el valor que tenga las mismas unidades que entropía 2 y entropía 1 para poderlo sumar. S2 está en kilojoule por kilogramo Kelvin, S1 también. Entonces lo que podemos hacer es plantear esa R en el sistema internacional, 8.314 por 10 a la menos 3. Ese dato es kilojoules entre mol Kelvin. Ese lo tengo que multiplicar por un factor que me cambie moles a kilogramos. Y bueno, ¿cuál es ese factor? Debe ser el peso molecular. Y particularmente el peso molecular del aire. Lo pueden investigar o lo pueden calcular, es 29. Por ejemplo, aquí se puede investigar fácilmente. Bueno, el peso molecular del aire es este valor, casi 29. 28.96. Lo que significa que un mol de aire tiene esta cantidad de gramos, o un kilomol de aire tiene esta cantidad de kilogramos. Entonces voy a usar ese dato. Voy a poner arriba un mol de aire y abajo el peso molecular. El peso molecular es
28, 96,45. Si lo pongo así son gramos, pero yo lo requiero en kilogramos. Entonces voy a multiplicar ese dato por 1000. Más bien dividir entre 1000. 28.96 por 10 a la menos 3 es el número de kilogramos que tiene un mol de aire. Bueno, ya sé cuánto vale S2, ya sé cuánto vale S1, nada más hay que hacer la operación. Vamos a sustituir S2 y S1 con los datos que tengo aquí. 2.44356 es S2. $356. Y bueno, eso está igual en kilojoules por kilogramo Kelvin. Y S1 es el dato de entropía a la entrada del compresor para aire. 1.68515. Y tiene las mismas unidades, kilojoule entre kilogramo Kelvin. Bueno, para poderlo sumar, cada término de esta ecuación debe tener las mismas dimensiones y las mismas unidades. Lo de arriba, esto es el cambio de entropía con respecto a la temperatura, y el segundo término es el cambio de entropía del aire con respecto a la presión. Moles se cancela con moles, 10 a la menos 3 con 10 a la menos 3, kilopascal con kilopascal, y me debe de quedar kilojoule entre kilogramo Kelvin. Y esa va a ser la entropía generada en el compresor. Sí. Bueno, haciendo la operación, me dice que la entropía generada en el compresor es .09167. Esto está en kilojoules entre kilogramo Kelvin. Esto sería la entropía en el compresor. El dato anterior es la entropía generada en la turbina. Esto está por unidad de masa. Si lo quieren convertir a cambio de entropía global, hay que multiplicar por el flujo másico de aire. El flujo másico de aire era 10 kilogramos por segundo. Bueno, esto kilogramos se cancela con kilogramo y me quedarían 0.9167 kilowatt cada grado Kelvin. Este sería el resultado. Se genera mucha más entropía en la turbina que en el compresor.